este ejercicio voy a derivar esta función. Para eso yo puedo quitar el radical, lo convierto a un medio y me quedaría de la siguiente manera. Sería y va a ser igual a 1 menos cx entre 1 más cx elevado a la 1 medio. Para que yo pueda derivar una función elevada a la 1 medio, aplicamos la siguiente expresión. Derivada con respecto a x de v a la n va a ser igual a n por v a la n menos 1 por la derivada de v con respecto a x. N va a ser igual a 1 medio y v es lo que está dentro del paréntesis. En este caso sería 1 menos cx entre 1 más cx. Y para que yo derive un cociente, hay una fórmula que me dice que la derivada con respecto a x de u sobre v va a ser igual a v por la derivada de u con respecto a x menos u por la derivada de v con respecto a x, todo eso sobre v al cuadrado. Esta va a ser la fórmula principal en la que yo voy a sustituir. Entonces voy a calcular la derivada de v con respecto a x, porque ya conozco n, conozco v, pero desconocemos derivada de v con respecto a x, y con esto lo voy a calcular. Entonces, identificamos cuánto vale u. U es el numerador, en este caso sería 1 menos cx, pero yo voy a derivar, yo necesito su derivada. Esa es una constante que vale 0 y la derivada de una variable con respecto a sí misma es 1, por lo tanto me queda nada más menos c. V es el denominador y es 1 más cx, pero también necesito su derivada. Y si yo derivo derivada de v con respecto a x, va a ser igual a c nada más. Esto que hicimos acá lo voy a sustituir en esta fórmula para que yo pueda encontrar la derivada de v con respecto a x. Entonces me queda la derivada de v con respecto a x va a ser igual a v, pero v es 1 más cx, 1 más cx, que multiplica la derivada de u con respecto a x, que vale menos c. Luego menos u, pero u vale 1 menos cx, 1 menos cx, que multiplica la derivada de v con respecto a x, pero la derivada de v con respecto a x vale c. Todo eso dividido por v al cuadrado, pero v es 1 más cx elevado al cuadrado. Vamos a multiplicar arriba y me quedaría que la derivada de v con respecto a x va a ser igual, multiplicamos menos por más es menos, c por 1 me va a quedar c, menos por más es menos, c por cx, c cuadrada, x. Multiplicamos acá, menos por más es menos, 1 por c me quedaría c, menos por menos es más, cx por c sería c cuadrada, x. Todo eso entre 1 más c, x elevado al cuadrado. Reducimos términos, derivada de v con respecto a x va a ser igual menos c, me queda menos 2c, menos c cuadrada x más c cuadrada x, estos se cancelan, entre 1 más cx elevado al cuadrado. Y esto sería la derivada de v con respecto a x. Y ahora estos elementos los voy a sustituir en esta fórmula principal.
Ahora, esos elementos los sustituyo en mi fórmula principal y entonces me quedaría que la derivada de y con respecto a x va a ser igual, dice que es n, pero n vale 1/2, colocamos 1/2, que multiplica a v, v vale 1 menos cx, entre 1 más cx, 1 menos cx, entre 1 más cx, elevado a la n menos 1, pero n vale 1/2, y entonces tenemos 1/2 menos 1, que multiplica a la derivada de b con respecto a x, pero la derivada de b con respecto a x vale menos 2c, abro paréntesis, ponemos menos 2c entre 1 más cx elevado al cuadrado. Y cerramos. Ahora vamos a multiplicar. Una vez que ya sustituimos en mi fórmula principal, vamos a multiplicar y me quedaría que la derivada de y con respecto a x va a ser igual, más por menos es menos, cancelo el 2 de arriba con el 2 de abajo y me queda c sobre 1 más cx elevado al cuadrado, que multiplica a 1 menos cx entre 1 más cx elevado 1/2 menos 1, pero este es un entero y en un entero hay 2 medios, entonces decimos 1/2 menos 2 medios, me quedaría menos 1/2. Acá aplicamos leyes de los exponentes y voy a separar y me quedaría que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos c entre 1 más cx elevado al cuadrado. Separamos acá, que multiplica a 1 menos cx elevado a la menos 1/2 entre 1 más cx elevado a la menos 1/2. Decimos, derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos c entre 1 más cx elevado al cuadrado. Acá aplicamos leyes de los exponentes. Este 1 más x a la menos 1/2 está abajo con exponente negativo y lo subimos con exponente positivo. Hacemos lo mismo con esto. 1 menos cx elevado a la menos 1/2 está arriba y lo ponemos abajo, pero con exponente contrario. Y me quedaría como 1 más cx, este lo subimos y pasa con exponente positivo. Este lo bajamos, este término lo bajamos y me queda 1 menos cx, pero pasa con exponente contrario. Ahora, acá decimos derivada de y con respecto a x va a ser igual, acá tenemos 1 más cx a la 1/2 y aquí tenemos 1 más x a la 2. En dos enteros hay 4 medios, cancelamos 1/2 de arriba con 1/2 de abajo y me queda menos c entre 1 más cx elevado a la 3 medios, que multiplica a 1 menos cx a la 1/2. Ahora, acá vamos a descomponer esto en dos factores y tenemos que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos c entre, descomponemos esto en dos factores y me quedaría 1 más cx que multiplica a 1 más cx elevado a la 1/2, que multiplica a 1 menos cx a la 1/2. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos c entre 1 más cx que multiplica a, acá tenemos 1/2 y 1/2, entonces me quedaría de la siguiente manera,
sería radical, raíz cuadrada de 1 más cx que multiplica a 1 menos cx. Y vamos a multiplicar acá y me quedaría que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos c entre 1 más cx. Aquí voy a multiplicar raíz cuadrada, multiplicamos 1 por 1 es 1, más por menos es menos, 1 por cx me queda cx, más por más me va a dar más, cx por 1 me va a quedar cx, más por menos es menos, cx por cx me queda c cuadrada, x al cuadrado. Y vamos a hacer operaciones acá y me queda que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos c entre 1 más cx que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos cx más cx, esto se cancela y me queda 1 menos c cuadrada x al cuadrado. Y con esto terminamos mi ejercicio. Así de fácil. Nos vemos en el siguiente video.